Continuando con la nueva teoría de la preeclampsia-eclampsia, el patrón fundamental define la presencia de una disfunción endotelial a través de el bloqueo que hacen dos factores antiangiogénicos para que las sustancias angiogénicas puedan realizar la presentación adecuada. Estos dos son endoglina y el factor soluble tirosina, similar a la tirosina quinasa 1, bloquean al factor de crecimiento placentario y al factor de crecimiento endovascular, haciéndose que la placenta que se está formando no tenga los vasos con diámetro suficiente para nutrir al feto, originando un cuadro de hipoperfusión placentaria que a la postre llevará a la aparición de la preeclampsia. Esa falta de colonización trofoblástica de las arterias del miometrio y del adhesivo miometral está influenciado por varios mecanismos. Uno es la influencia de antígenos paternos en el reconocimiento del trofoblasto. No ocurre un cambio fenotípico del endotelio proliferativo a invasivo, y esta alteración también se está mediada por un desequilibrio inmunológico. Predominan citoquinas inflamatorias sobre las citoquinas antiinflamatorias. La alteración de los antígenos de histocompatibilidad también en el citotrofoblasto influyen en esta alteración. De manera pues que en la eclampsia se muestra una disfunción endotelial generalizada a nivel cerebral, la cual lleva finalmente a la convulsión o al coma en la embarazada, en la falla cardíaca, el endotelio coronario, falla cardíaca, a nivel hematológico, la presencia de alteraciones, anemia hemolítica, a nivel del riñón, aparición de la falla renal en la eclántica, preeclampsia, el daño pulmonar, el SDRA en el edema pulmonar de la paciente embarazada. En el hígado se produce el elemento que muchas veces conllevará la muerte de la embarazada, que es el hematoma subcapsular hepático, la ruptura y la hemorragia interna, así como el síndrome de Hell, característico como una forma típica de eclampsia. Finalmente, a nivel de la placenta se puede producir el desprendimiento de la placenta normoinserta o, en algunos casos, el retardo del crecimiento intrauterino, que a la postre lleva a la muerte fetal. ¿Qué hacemos en la embarazada con preeclampsia severa? Debemos reevaluar o evaluar la repercusión materna de la situación fisiopatológica. Neurológicamente revisemos el fondo de ojo para ver los signos de retinopatía hipertensiva. A nivel cardiovascular se le debe realizar un electrocardiograma y una radiografía de tórax para evaluar la repercusión en este órgano blanco. A nivel del hígado, solicitar las enzimas bilirrubina, la alaninotransferasa y el aspartato para ver el grado de compromiso de función hepática. A nivel hematológico debemos de evaluar el perfil de coagulación y la presencia o no de signos de hemólisis intravascular a través de la presencia del frote y de sangre periférica, esquistocitos, que revelan la hemólisis que está ocurriendo en los lechos capilares. A nivel de renal debemos evaluar los azoados, solicitar una orina para ver si hay proteinuria, y la relación proteinuria-creatinuria es un marcador importante, además de solicitar el ácido úrico, los electrolitos séricos y la posibilidad de que haya infección a través del urocultivo. En la expresión clínica, síntomas y signos de
diagnóstico para preeclampsia severa estaría la cefalea y los disturbios visuales, ecotoma, fosfeno, el edema pulmonar, como expresión de daño a nivel de del endotelio alveolo capilar pulmonar, disfunción hepática a través de clínicamente una dolor en hipocondrio derecho o una epigastralgia persistente con náusea y vómito, oliguria y elevación de creatinina y proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas como expresión del daño renal, y clínicamente la presión sistólica mayor de 160 a incluso 180 milímetros de mercurio y diastólica mayor de 110. La trombocitopenia y la hemólisis intravascular es un signo de preeclampsia grave. La evolución de una preeclampsia severa que no es atendida correctamente va a mostrar una serie de complicaciones o expresiones signológicas en la paciente, como es en el fondo de ojo una espasmo arteriolar difuso, hemorragias retinianas y exudados, papiledema y en la parte respiratoria el edema pulmonar y en los casos graves síndrome de distrés respiratorio. A nivel del hígado se presenta el hematoma subcapsular hepático, el hígado graso agudo del embarazo y en algunos casos la ruptura hepática. Y en el sistema hematopoyético se observa el síndrome de HELLP y la coagulación intravascular diseminada. En el nivel del sistema nervioso central aparecen convulsiones originadas por una hemorragia intracraneal, una enfermedad vascular cerebral aguda o una encefalopatía hipertensiva. En páncreas puede aparecer una pancreatitis isquémica, en riñón la falla renal como expresión de la glomeruloendoteliosis que se presenta en estos pacientes, y la circulación uteroplacentaria puede ocurrir un abrupto placentae, un desprendimiento de placenta, una muerte fetal o un retardo de crecimiento intrauterino. ¿Cuáles son los criterios de severidad de una eclampsia? Bueno, a nivel renal se expresa por oliguria menor de 0,3 cc por kilo por hora en 6 horas, menor de 500 cc en 24 horas, y una retención azoada. En el neurológico, bueno, la clínica evidente es el paciente tiene cefalea persistente, intensa, fosfeno, visión borrosa y alteraciones cerebrales, y en algunos pacientes debuta con la convulsión, es decir, la eclampsia. El respiratorio, el edema pulmonar, la disnea, el paciente disnea en reposo con edema a la auscultación, crepitantes en marea ascendente y cianosis. El paciente puede mostrar una trombocitopenia menor de 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. En la parte hematológica se muestra una hemoglobina aumentada por estados de hemoconcentración o disminuida en estados de hemólisis si estamos en presencia de un HELLP. Y la alteración de los tiempos de coagulación, tiempo parcial de tromboplastina y el INR aumentado, mayor de 1.5. En el hígado aparece la aspartato aminotransferasa aumentada mayor de 40, alanino aminotransferasa mayor de 40, lactato de hidrogenasa LDH mayor de 600 y bilirrubina aumentada y el dolor en cuadrante superior derecho y epigastrio. Los criterios diagnósticos de HELLP se refieren a conteos plaquetarios menores de 100.000, una enzima hepáticas elevadas mayor de 70 y un LDH mayor de 600. En relación a preeclampsia severa, es importante evaluar el bienestar fetal a través de una ecografía Doppler de vasos uterinos, placentarios y fetales, ¿verdad? Para ver el grado de vasoespasmo que mantienen estos vasos y disminución de la perfusión del flujo sanguíneo, monitoreo de la actividad fetal, perfil biofísico fetal y control de los movimientos fetales por parte de la madre. Es importante que recordemos que las complicaciones en la preeclampsia son duales, maternas y fetales. La materna es el síndrome de HELLP, la convulsión o el coma eclántico, la coagulación intravascular diseminada, la enfermedad vascular cerebral, la falla renal, el edema agudo de pulmón,
la desprendimiento de placenta norma inserta y una hemorragia obstétrica. Y en el feto, el retardo de crecimiento intrauterino, el oligoamnio, indica sufrimiento fetal, el síndrome de sufrimiento fetal agudo y el parto pretérmico. Y en algunos casos, la muerte, el óbito fetal. En relación al síndrome de Hell, debemos de aclarar que hay varias clasificaciones. La primera es de Mississippi Martin, donde hablaba de clase 1 cuando las plaquetas eran menores de 50.000, clase 2 50.000 a 100.000 y clase T entre 100.000 a 150.000 con una LH mayor de 600 y una transaminasa mayor de 40. Pero Tennessee también en la clasificación de CIBAI, plaquetas menores de 100.000, LH mayor de 600, bilirrubina mayor de 1.2 y las transaminasas mayor de 70. Un poquito más exigente la alteración de las enzimas hepáticas y la aparición de la bilirrubinemia. El síndrome de Hell fue descrito por Weinstein en 1982. El acrónimo de Hell significa H, hemólisis, anemia hemolítica microangiopática, EL, enzimas hepáticas elevadas, y low plaque, el contaje bajo de plaqueta, menor de 100.000. La incidencia es menos del 1% de todos los embarazos, de 10 a 20% en la enfermedad hipertensiva del embarazo, pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo, 70% ocurre antes del parto y 30% en el puerperio. 72% de los casos son reconocidos durante el periodo prenatal, más frecuentemente a partir de las 34 semanas de gestación. El cuadro clínico se muestra fundamentalmente pacientes con edema en las zonas de declive, dolor de cabeza, tinnitus, visión de lucecita, lo que se llama fosfeno, y dolor abdominal en epigastrio, y muestra la hipertensión. Las complicaciones a nivel hepático son la ruptura de un hematoma subcapsular hepático y el aumento de las enzimas hepáticas. Aquí mostramos una tomografía donde se observa un gran infarto y una zona hipodensa importante del lóbulo derecho, se debe a un infarto lobal masivo del hígado. Y acá mostramos una tomografía con contraste con un gran hematoma del lóbulo derecho en una paciente con síndrome de Hell. Ahora, los criterios de severidad del Hell es que tengan una LDH mayor de 1400, transaminasa mayor de 150, ácido úrico mayor de 7.8 y que esté presentando hipoglicemia. Las complicaciones generalmente aparecen en el 38-40% de los Hell, donde el primer es el desprendimiento de la placenta norma inserta, o también el paciente hace un edema agudo de pulmón, o hace coagulación intravascular diseminada, o convulsiona, falla renal y ascitis. En algunos pacientes la Hell se complica con hematoma hepático. El diagnóstico debemos hacerlo a través de los paraclínicos. La hemoglobina mayor de 2 indica hemoconcentración, el aumento de más de 0,8 de la creatinina en una embarazada indica filtración glomerular alterada, el ácido úrico mayor de 4 indica disfunción tubular en este paciente, leucocitos, aumento respecto al embarazo no complicado, y el aumento de triglicéridos de LDL y disminución de HDL también es un signo ominoso. En los pacientes que tienen sospecha de Hell, tienen una hipertensión en el embarazo, vamos a hacer la hematología completa para ver si existe anemia y el grado de si hay hemoconcentración, si hay plaquetopenia, y clasificar si es la plaquetopenia es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, de acuerdo a la clasificación antes dicha. El diagnóstico se confirma
cuando además de la plaquetopenia existe elevación de las enzimas hepáticas y de la lactato deshidrogenasa. Y si hacemos un extendido de sangre periférica, veremos las células crenadas o esquistocitos, glóbulos rojos, producto de la anemia hemolítica microangiopática.